Ya que, buenos días. Vamos a intentar, porque lo que vamos a exponer ahora, un montón de información. No estaría bien que demos tanta información, pero sin embargo, debe ser información que ustedes han venido recibiendo ya en los ciclos anteriores, para uniformizar más o menos lo que queremos hacer en el curso. En este curso nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que yo no les voy a dictar una clase de hoy, vamos a tallar el diente, ¿ya? Y cómo se talla, el titular, que la materia es silicona, que después nadie use en la clínica. O sea, no hacemos eso. Se supone que ustedes esa información ya la han recibido, pero se trata más o menos de integrarla, porque a veces notamos, como ahora sus compañeros, por ejemplo, han hecho un espino así, que sí de vidrio, pero algunos no han hecho incrustación, otros ya, entonces comenzamos a adivinar cómo sería. Entonces, es mucha información que vamos a tratar de resumir en una clase de un poquito menos de 2 horas, porque tampoco se trata de cubrirla 2 horas, porque van a salir medio cruzados, ¿no es cierto?, acerca de lo que es la rehabilitación convencional y la rehabilitación adicional. Ya cargó, a ver si seguimos más o menos la secuencia de los dos. Pero bueno, más o menos es lo siguiente. Yo no sé si ustedes, los papás de ustedes deben ser, para mi edad, personas muy jóvenes, ¿no es cierto? ¿A ustedes les han explicado, por ejemplo, cómo nos comunicamos, no por celular, del siglo XX al comenzar el siglo XXI? ¿Tus papás les han contado? ¿O tu papá jugaba Instagram, veía TikTok? No, ¿no es cierto? ¿Cómo se comunicaban las personas? Por ejemplo, si tú querías hablar con una persona de otro país por teléfono. Grita, grita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Por carta. Si tú viajabas a Cusco y tú querías que tus amigos se enteren, ¿no es cierto? Entonces ibas a la Plaza de Armas, te comprabas una tarjeta, una postal, ¿ya? Te escribías, te ponías su sellito y hasta que llegue a la casa tú te habías regresado, ¿no es cierto? Pero ya te veían que tú has estado por ahí. Ahora tú puedes hablar con el celular directamente con una persona que está ahorita, no sé, pues en Australia, que son más o menos 17 horas más que acá. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? La tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo era una clase de la universidad? Pues ahora te grabo, ¿no? Y me imagino que después le escuchan, ¿no? Y sacan sus conclusiones. Por si acaso en las clases, doctor, ahí está, usted me dijo que acá se llamaba primer molar y ahí está su grabación, no existe, porque ahora con inteligencia artificial pueden hacer que uno ha dicho cualquier cosa, ¿no es cierto? Y que no me traigan el audio y me digan, mira, tú estás, no existe, o sea, cualquier cosa se pregunta acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo era una clase en universidad? ¿Les han contado los cumpleaños? Ya, la idea era la siguiente. La idea era de que había una persona, el más campeón, que le apuntaba todo en su cuaderno y todos sacaban fotocopia. Ahora ya grabo. Entonces, muchas cosas han cambiado, todas las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Se supone que para bien. Y yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Cómo era la odontología cética? ¿Y desde cuándo cambió? Bueno, ¿cierto? Entonces, saber de la historia de la odontología, no vamos a hacer una clase de historia de la odontología, ¿no? Pero saber más o menos cómo han cambiado algunas cosas en rehabilitación oral, a qué se debe y cuál es la proyección que tenemos, es muy importante para que podamos entender ese contexto específico. Por ejemplo, antes estamos hablando del año 2000 y antes significa que algunos colegas todavía lo hacen. No vayan a pensar que porque eres en la época de la piedra, no, hasta ahora se hacen cosas así. ¿Entienden? Entonces, vamos a tratar de explicar, cómo así es evolución brevemente en unos pocos minutos y después ver cuál es el estado o la situación actual de la rehabilitación. En teoría, la rehabilitación convencional ya no se debería hacer. En teoría. En teoría, para una persona le falta un diente, ¿qué debería hacerse? Un implante. ¿Y por qué no todos hacen implante? Díganle al doctor Córdoba que ya me enseñe PRP y menos compleja, ¿no es cierto? El paciente le falta implante, sus prótesis. ¿Por qué no hacemos eso? Por una.
Entonces, por esa razón, todavía se hace, pero tampoco vamos a ver ahora cómo se hacía rápidamente, porque para mí es muy importante la historia de porque cuál ha sido la evolución y en qué estado. Ustedes pueden hacer la odontología de hace 70. ¿Cuántos años tiene la facultad? 76. ¿80? 83. 83. Miren, ya tengo su presentación. Vamos a ver cómo ha evolucionado la odontología a través de la historia, ¿cierto? La primera universidad que se creó fue la Universidad de Baltimore, que después existía de Baltimore. ¿Dónde carajo? El mapa de Estados Unidos, si el mapa de Estados Unidos está en Washington DC, la Casa Blanca, y a hora y media hay una universidad en un estado que se llama Maryland. Ahí queda la universidad más antigua del mundo, que tiene además un museo. Un museo tiene la Universidad de Maryland. En ese museo hay un egresado sanmarquino que es odontólogo, trabaja como odontólogo en Washington. Y a hora y media, sanmarquino, y a hora y media estudió en la Universidad de Maryland, de tal manera de que hemos tenido la posibilidad de que ese egresado sanmarquino es mi hermano, ¿no es cierto? Entonces lo voy a visitar y ahí hemos ido. Pero es interesante conocer la historia de la odontología. ¿Cuándo se crea? En 1840, casi 100 años después, se crea la Facultad de San Martín. Pregunto yo, ¿tenemos como San Martín la responsabilidad de liderar eso? Claro que sí. También podemos ser la última si queremos. Había que ver en qué estado nos encontramos ahorita. Pero, casi 100 años después, la primera Facultad de Odontología en el país. Casi 100 años después. Esta es más o menos la historia. Se crea en 1840, ¿no es cierto? Ese es alguno, en el museo existen algunas de estas cosas. La idea es que ustedes vean que más o menos algunos casos clínicos que se presentan en algunas pacientes tienen una antigüedad para que ustedes vean cómo ha sido la evolución de la otra. Y acá, por ejemplo, no parece bien, son facetas de edad que acaban dientes, ¿no es cierto? Y la odontología se trataba de que si a ti se te rompía un diente, te ponían un diente y te gastaba una encima. Si te rompía un diente y te quedaba la raíz, no había endodontia, ¿cierto? No estaba por la jara, no había endodontia, entonces ¿qué hacían? Te aguantabas el dolor y te ponían un espigo de madera, bioma se llamaba la madera, ¿no es cierto? Y encima de ese espigo o poste te gastaban un diente de animal, el mismo tuyo si te había roto, y te lo ponían encima. ¿Qué pasaba? Se humedecía, la saliva. Y después de un tiempo, con una madera bien dura, se hinchaba y ya se salía, pero habías tenido tu diente. La pregunta era, si te faltaban dientes, ¿cómo era la prótesis fija? ¿No es cierto? Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Rapidito, nomás, muy bien interesante, pero, por ejemplo, esas eran los materiales que utilizaban para la reina Isabel, está todo vestido en oro, ¿no es cierto? Ya, ahí está más o menos la receta, ¿ya? No vamos a perder tiempo en eso. Eso era lo que tenían las higienistas dentales para hacer los pilares. Lo que más destaco de ahora es esto de acá. ¿Conocen eso? No, esa bolita negra con una punta, la pera de aire, que con el tiempo se sofisticó y ya le poníamos agua y se llamaba pera de agua. ¿Y para qué servía la pera de agua? ¿Para qué servía la pera de agua? Para echar. Vamos a ver. La persona como ustedes, que siga trabajando como esa época, ya saben qué año estamos, más o menos. ¿No es cierto? Algunos lo hacen. Después les voy a contar una vez. Entonces, esta es una foto de la Universidad de Baltimore, de los inicios, más o menos de 1840, no 1940, 1840, en donde, por ejemplo, ustedes ven, miren cómo son las unidades dentales. Y la pregunta que yo me hacía era, oye, ¿y aquí en Perú nosotros tenemos una referencia? Esta foto es de la Universidad de San Marcos del año 1948 aproximadamente.
Esa es la clínica de la avenida Grau. Mascarilla, guantes, ¿no es cierto? Campo, luz. No hay protección. O sea, ¿tú crees que si ahorita yo, por alguna razón, no sé, voy a volver al pasado, ya no volver al futuro, hay la máquina, yo regreso ahorita así como estoy, oye, ¿por qué no tienen mandí? Está jalado. No, porque era lo que había. ¿No es cierto? O sea, más o menos gracias a Dios, a esos señores, yo de ahí he conocido a dos que los veo ahí. Este de acá, por ejemplo, es el doctor Díaz y este es el doctor Chum. No sé si tú lo has conocido, Arnaldo. Su hija fue campeona mundial de tenis, ya tía como yo, pero ella fue campeona mundial de la hija, ya los otros están muertos. ¿Ya? Entonces, miren acá cómo está haciendo un autograma, es San Marcos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. O sea, yo tengo una sensación de mucha sensibilidad con esto, porque además, mi papá, que fue odontólogo, es de esta profesión, por eso no pude conseguir esta profesión. Que me contaban ellos cuando eran mayores, no tan viejitos, porque después fallecieron también, cómo se hacían las prótesis, entonces, como te va cautivando, ¿no es cierto? Pero bueno, esto era, por ejemplo, lo que en algunas culturas, creo, no sé si es la mexicana, es el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que te ponían estas acá por el celular, te engastaban, ¿ya? No sé si llamaban, pero servía para identificar que las personas tenían un nivel socioeconómico muy alto. ¿Ustedes alguna vez han visto personas, de repente es un familiar, acá nada de que, uy, han visto alguna persona que tiene esas coronas fenestradas? ¿Han visto esas coronas que tienen un marquito de plomo? Más o menos han visto. Ya, yo lo reto a algunos de ustedes para que traigan un artículo científico. ¿Qué cosa es esa corona fenestrada? ¿Cuál es el mecanismo detallado? No existe. Está solamente en algunos artículos que en la sierra central del Perú o en Bolivia, quienes tenían eso, tenían un nivel, digamos, económico un poco medio alto. Son cosas que ahorita digo tan loco, pero así funcionaba. ¿Entienden? Entonces acá, ustedes identifican eso, miren acá. Miren ese puente. Así era. ¿Entienden? Por ejemplo, acá me deducen varias cosas. Miren, este paciente perdió 2 dientes. ¿Ya? Seguramente los dientes se le salieron, ¿no? Sino que vino el doctor Andrew y le hizo, se le salieron los dientes y ya tenía los 2 de los costados laterales. Se les ocurrió poner una banda de oro, pegar ahí los 2 dientes, los cuales los recortaban y los chantaban encima, ¿cierto? No había ionómero, no había pues ningún violín, o sea, no había forma de colocarlo, ¡plac! Te lo ponían. Consecuencia, tú cerrabas la boca, ya te veías mejor de lo que estabas. Pero si ustedes ven los laterales, la tabla, o sea, miren cómo está desgastada. ¿Por qué? Porque no había un principio biológico. O sea, te falta un plan, te clavo algo que más o menos justifica. ¿Entienden? Ya. ¿Por qué? Porque en esa época, repito, así como los guantes, la mascarilla, el gorro, la luz, no había nada, en esa época la idea era completar el diente que te faltaba, y muchas veces no por estética, sino principalmente porque te permitía masticar, que es la razón fundamental, no la única, es la más importante de los dientes, ¿no es cierto? Ustedes deben conocer personas que no tienen dientes, que igual comen. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir, ¿no es cierto? Si tú estás en la calle, no tienes en un cerro abandonado, que no tienes, te tapas como hojas, con periódicos, porque tienes que sobrevivir, ¿no es cierto? Acá se trataba, después se sofisticó, después recontra sofisticado, se perdían los dientes, pero también está en el museo y miren cómo se ponían. Hilos de oro, que hacía hueco a los dientes, pues si no eran los dientes tuyos que se habían salido, agarraban de animales y le daban forma y hacían un trabajo para reemplazar los dientes. Acá el desgaste óseo ya es menor, pero todavía hay un desgaste óseo. O sea, no había principios biológicos. Ahora se supone que nosotros colocamos dientes, pero con algún tipo de orientación mucho más. El escáner, por ejemplo, ¿ya? No es un mecanismo que haya traído la modernidad, sí en el procedimiento de confeccionar, es más rápido, más preciso, pero si tú no tallaste bien, 50 escáneres no pasa nada, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes deben entender. ¿Qué es eso? Miren chicos,
Ya con esto casi cerramos esta primera partecita. Ahora tú vas a hacer una cavidad, le dices a Palomino que prenda la compresora, o Alex, pones tu pieza de mano con luz, ¿no es cierto? Ya, en el año 1840, y en el Perú en el año 1943, no había compresora. Entonces, ¿cómo hacía una cavidad, doctor? Agarraba un pedal acá abajo, acá hay un pedal y acá hay una pita, ¿no? Y acá hay una centrifugadora. Entonces tú tenías que pedalear tipo bicicleta y todo el engranaje se movía y terminaba en una pieza de mano que se extrae acá, donde tú ponías tu fresita de baja velocidad y así hacías la cavidad. Doctor, pero la pulpa dentaria hervía, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Para eso usaba la pera de agua. O sea, alguien te ayudaba, porque no ibas a hacer todo, parecían esos chicos que tocan todos los instrumentos en el mercado central, ¿no es cierto? Alguien pedaleaba y tú veías y el otro te ayudaba, ya, succionador. ¿Qué es succionador? No me vengas a pedir esas cosas. Entonces, en lo personal, no debería tal vez compartirlo, porque a mí me interesa mi vida, yo conservo esa parte que tenía mi papá. O sea, en mi consultorio, yo tengo un descarte, gracias a Dios, me pude comprar con mucho esfuerzo. No vale tanto como la rueda que tengo de mi papá que me pintadita, ahí no sirve para nada, ahí es un adorno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te permite rescatar la historia. Y un consejo de experiencia. Todos ustedes tienen su papá, su mamá, algunos pueden no tener, bueno, la historia de cada uno es la historia de cada uno, pero tienen abuelos, ¿no es cierto? Tienen que ir a ver y preguntarle cuál es la historia de la familia. Así como tú sabes en el colegio Miguel Grau, Andamos, Boloñez, Alfonso Duarte y José Olaya, igualito, la historia de tu familia solo te la pueden contar tus abuelos. Si no, el día que no tengas tus papás y tus abuelos, con tus primos ni te vas a ver, porque no conoces la historia de tu familia. Entonces acá se representa, ¿a qué velocidad giraba esto de acá? Mira, depende de tu pierna. No, si tú eres todo flaquito no le das mucho. Y cuando es baja, el paciente siente que la cabeza se le mueve, ¿no es cierto? Más aún, las cavidades, no se han oído hablar de Black. En ese museo está el sillón con un muñeco de Black, o sea, la misma oficina que él tenía, ¿no es cierto? Que es recontra antiguo, y en algunas cavidades para terminar bien sin seguir. ¿Entiendes? Deberíamos, como sanmarquinos y fundadores de la primera facultad de escuela de odontología, deberíamos tener un museo, pero esa es otra cosa que no está en mi clase. ¿Qué es eso de? Ahora, por ejemplo, ustedes ven que alguien se quiere poner un implante, que está acá en la izquierda, y el lado izquierdo ya la modernidad, esa radiografía, un implante. ¿Saben cómo era? Esto yo no le llegó a ver, pero un doctor que hacía el doctor O'Connor, que fue una institución en el año 80 y tantos, ponía implante. Acá lo representa mi fácil, está en ese museo, ¿no? Acá, ustedes tienen acá, este es un paciente que no tiene dientes, no tiene estas puntas, no tiene estos pilares. Se cortaba, una cirugía se abría, se levantaba con una sábana y se tomaba una impresión al hueso. Sacabas, vaciabas, lo mandabas a hacer a los Estados Unidos, que es el único que decía, y te devolvían esta de acá. Después de un mes, tenían acá los pilares, ¿no? Las coronillas. Después de un mes volvías a poner, volvías a abrir. Y esto de acá, lo asentabas acá y cosías. ¿Entiendes? Hacia el hueso. El hueso. No era oso integración. Ahí va bien. ¿No es cierto? Y después de un tiempo, ya tenías esto puesto acá y hacías tu prótesis, no sé si llamarle fija o completa, porque igual se retiene en estas partes, ¿no es cierto? Entra por fricción. ¿Entiendes? Yo no sé si alguno de ustedes querrá seguir haciendo esto. Eso era la odontología antigua. ¿Cuándo, por ejemplo, ustedes han escuchado cuándo comienzan a aparecer los estigos colados en el Perú, por lo menos? Yo no sé cuándo, pero debe haber sido, calculo, entre los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque en 1950 recién se descubrió para colar espigos. O sea, para colar cosas muy grandes se había, ¿no? Para fundir pernitos, existió desde más o menos 1950, y como siempre ahora sigue en los países más desarrollados, hasta que llegó al Perú, yo pues digo 60, 70, ¿no es cierto? Y en los 90 ya aparecen los espigos fibra de vidrio. ¿Por qué hay la diferencia de ambos? Si hay mismo lo podemos ver. Entonces, miren, ¿ustedes han visto esto? ¿Alguien lo ha visto alguna vez?
Dice, pero trato de profesional no tiene nada, ¿no? Este es de aproximadamente 1879. Había un señor que se le fueron cayendo sus dientes y ustedes saben que prótesis completa, no se olviden de esto. Pero la total no es igual que la parcial y la parcial no es igual que la fina. Pero ambos coinciden en la convencional que deben tener retención, soporte y estabilidad. Cualquiera. En diferentes, por ejemplo, cuando nos van a preguntar por un hecho PPR, ¿qué cosa es la retención en una PPR? Es la propiedad de la prótesis a no ser desplazada. ¿Quién lo da? El brazo, el tercio distal del brazo retentivo del retenedor. Oye, ¿eso qué? Pero bueno, eso lo verán también. O sea, para que la prótesis parcial, esa que se saque en la noche, pero cuando no hay dientes todavía, no se vaya por cruzar, o sea, no se salga de la boca, retén. Pero yo entiendo. ¿Y qué hago para que la prótesis no se hunda en la encía? Soporte los apoyos cruzados. En una prótesis es más fácil, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Pero acá no había pues impresión funcional, ¿no es cierto? Tú tomabas la tel y hacías con madera, no había pues Vitacril, ¿no? Le hacías con madera, engastabas dientes, o sea, ponías dientes de animales o lo que sea, superior e inferior. Ahora, si tú ponías superior y ponías el inferior, se salía al toque, porque no había, no sé, el sellado periférico, no había nada de eso. ¿Qué se hizo? Se ponía acá un resorte y al otro lado otro resorte. Entonces la prótesis superior que se caía y después el inferior que se iba para arriba, se ponían juntas, volvía acá en principios occlusales, ¿entiendes? Y ponía dos resortazos. Entonces tú para ponerte en la boca tenías que cerrarlo, lo metías y el resorte se abría y tú ya se retenía. Entonces tú dirás, no, el doctor Ricardo nos está diciendo que eso pertenecía a la clase más pobre, pero no es cierto. De un país del primer mundo. Y este era de la prótesis de George Washington. El presidente de los Estados Unidos tenía esa prótesis cuando era presidente de los Estados Unidos. Tuvo solo 4 prótesis. ¿Y cuál es el problema si usted ve en la foto? Que tiene esto todo alrededor, porque ahí están los resortes. ¿Entienden? O sea, se supone pues, que el presidente de Estados Unidos, a de 1879, creo que él asume, algo así. Ya una clase de historia tampoco. Ya había perdido los dientes por X razón y tenía esa prótesis completa. Y entonces la pregunta que surge ahora, ¿cuál es actualmente el criterio para hacer una rehabilitación? Convencional, vamos a hablar así. También podría ser la visita. Y el objetivo de una rehabilitación es devolver la forma y la función del sistema isomagnótico respetando los principios. Ya, ¿quién me puede definir eso o desagregar? Todo lo que hemos visto antes no cumplimos, porque no había tecnología, no había material, no había instrumento, no había conocimiento de los odontólogos, y aunque hubiese tenido conocimientos, no había la técnica y los materiales, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y era la rehabilitación consiste en poner algo para que tú puedas realizar las funciones. Y acá viene la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones del sistema estomatológico? Mejor dicho de una manera muy arbitraria. ¿Para qué sirven los dientes? ¿Para qué sirven? Masticación es la de supervivencia. ¿Cierto? 2. Fonación. Si ahorita le sacamos los dientes a Jaime, va a hablar igual, pero se va a notar que no tiene los dientes, ¿cierto? Pero hay gente que vive sin hablar bien, ya ¿qué hacemos? Pero la más importante es la masticación, porque si no puedes masticar, frito. Fonación. Estética. Pero siempre la masticación va mandando. Estética. Y la última es la deglución. Entonces, miren chicos, acá ya comiencen a transportarse a cada uno de sus pacientes que están viendo ahorita. ¿No es cierto? Claro, doctor, yo a mi paciente lo quiero rehabilitar dando la forma y la función. Miren, algunos dicen que las funciones del sistema de los dientes es una manera de decir uno de los componentes funcionales del sistema estomacal. Si yo quiero rehabilitar a mi paciente, o sea, tal como le falta un diente, que no está chueco, de eso se trata este curso, ¿cierto? Yo tengo que tener una referencia.
O sea, ¿cómo funciona de una manera ideal? Depende de cómo está mi paciente y si lo puedo dejar de esa manera ideal o ya más o menos pegarle en el palo, ¿no es cierto? Porque si lo voy a dejar peor, entonces yo... Vamos a ver ahora casos en donde yo devuelvo la función de masticación, pero el resto no. Por ejemplo, mi paciente le falta un diente, ya, la 1-1. Entonces viene, todo está, quiero que me hagan mi puente, no me feo, ¿no es cierto? Y ahí yo agarro un tallo con baja velocidad, sin agua, pero le tallo los dientes, ¿no? ¿Qué puede ocasionar en los dientes tallados? Una necrosis, ¿no es cierto? Pero te pongo tu puente y tu puente se ve bonito. Ya, corrijo la función estética, puedo corregir la parte de oclusión, pero te necrosé el diente, o sea, no respeté el principio biológico. O por ejemplo, viene para hacerse la más sencilla, ¿no? Mi paciente para hacerle rehabilitación solo necesita una resina inoclusal de la 1.6. O sea, perfecto todo, y una sola resina inoclusal, ni siquiera compromiso culpar para cuando el recubrimiento fue directo, o sea, recontra lejos. La cavidad, con su líquido de goma, por supuesto, le hago la cavidad, le pongo una resina, pero un resinón, ¿no es cierto? Total, no se va a ver, ¿no es cierto? Y ya cierra y solo no concluye ahí. Ya aguanta, pues ya se va acostumbrando. Y al día siguiente el paciente me dice, ¿qué me puede decir? Que le duele en qué momento. Cuando mastica. Masticación, ¿no es cierto? ¿Y yo qué debo hacer? ¿O qué hice mal? No dejé los contactos adecuados, que es el modelo que yo debería tener. ¿Entiendes? Entonces, para yo rehabilitar a un paciente, primero tengo que saber cuál es mi estándar, cómo funciona, o sea, básicamente, y cuáles son los principios biológicos, mecánicos y físicos. Todo lo que sea biología es, para decirlo de una manera muy sencilla y que después lo pueden desagregar, complejo cuerpo dentinario y tejido tisular exterior. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo voy a hacer una corona, nunca voy a hacer una corona sin un tetero, pues. Si hay una cavidad profunda, ya. Ahí te voy a hacer, primero sacamos la caries, de repente hay que hacer un recubrimiento, hay que hacer diagnóstico, culpar, pediatrical, ¿no es cierto? Ya comienzo a poner la base, ya me meto en eso, son los profesores de cardiología y endodoncia, ¿no es cierto? Y después voy reconstruyendo con capas de resina, ¿no es cierto?, en las técnicas de tonos. Y después al final le debo dar los contactos oclusales. Tan importante como conocer. Conocer significa, chicos, saber la teoría de cuáles son las capas que se están descomponiendo con la caries, tan importante como saber qué capas tengo yo, con qué materiales volver a reconstruir. ¿No es cierto? Si yo le pongo una resina que no sé, pues, de mala calidad y que después se comienza a descascarar, salir, romper en poco tiempo, yo no he cumplido, ¿no es cierto?, con rehabilitar el paciente. O de repente, por ejemplo, voy a hacer un puente y el paciente tiene movilidad de talla porque tengo que hacerle un diagnóstico periodontal, no sé, debería hacerle raspado y alisado, y no le hago, y el paciente no se cepilla, mi lindo puente, con buenos contactos oclusales, termina perdiéndose por un problema de tejido de su cuerpo. ¿Cierto? Entonces, repitiendo, ojalá les quede claro, objetivo de una rehabilitación es devolver la forma y función del sistema exomatognático respetando los principios biológicos mecánicos. Todo lo que es biológico, el soporte, el diente, la estructura del diente, su posible o no compromiso pulpar y el tejido de soporte. ¿Entienden? Y ahí entramos, porque la parte mecánica es cuando el paciente mastica. ¿Entienden? Cuando ustedes mastican, siempre nos han dicho que el contacto tiene que ser ABC con un stopper o un ecualizador, que no se pueda. Y acaso cuando ustedes mastican, sueltan su diente, o sea, los dientes se traen, no, la comida viene en medio. ¿No es cierto? Hay que saber entender también cómo funciona, ¿ya? Y los estéticos que nosotros tenemos para la segunda parte, y si tenemos tiempo, una clase de cuáles son los principios estéticos. Y la última clase va a ser de odontología digital y cómo pudiéramos hacer un diseño de sonrisa, por ejemplo, una reconstrucción con el programa Exocat. Pero ese es más o menos de acá, todo lo que hemos visto hasta acá no tiene nada que ver con principios biológicos mecánicos. Tú tienes un hueco, pate, lo tapas. Y después tienes un problema, ¿qué cosa quieres decir? Eso es lo único que tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son
Por ejemplo, este es un caso ideal, podríamos decir que, oiga doctor, pero la línea media no tiene medio, ¿no? Pero si quiere que venga un puro tipodoma, no hay, ¿no es cierto? Y acá viene una primera pregunta. Hemos dicho, si viene mi paciente ahorita y yo le falta un puente, tiene caries, hay que hacer un epigo por acá y todo lo que decimos pedir en el recto, y viene un paciente igualito para eso, pues yo te tengo que reconstruir más o menos así, no hacía lo que sea. Ese era para explicarle cómo no se respetan los principios. Vamos a la palabra. ¿Ya? Yo tengo que llevarte más o menos. La primera pregunta es, cuando un paciente ocluye, al cierre ustedes, ¿dónde debe? O sea, como que llegas al colegio y te preguntan cuánto es 2 más 2. ¿Dónde debería ser el contacto? A ver, ahora usted, con una sierra, ¿dónde debería haber contacto? ¿Dónde? En posterior. Anterior no. Ya. Si yo hago protrusiva, ¿dónde debería? Estamos hablando de lo ideal. ¿Dónde debería ser? Anterior. Si hago lateralidad, canino. ¿Cómo se llama cuando hago protrusiva? ¿No es cierto? Y cuando hago lateralidad, cuando hago protrusiva debería ser los 4 incisivos. Estamos hablando de lo ideal. Después vamos a ver ahí a mi viejo que le he traído para que vean cómo está él. Pero lo ideal sería que cuando yo hago protrusiva, yo hago los 4. ¿No es cierto? Ese se llama guía incisivo. Cuando hago lateralidad, debería ser canino, debería. Oye, doctor, pero mi paciente es el canino, más el segundo premolar, más de refilón el otro lado. Ya, ¿eso cómo se llama? Interferencia. ¿Eso está permitido? No. Ahora, cuando tu paciente es protrusiva, ¿debe haber contacto atrás? No. Pero si haces un puente anterior y le dejas el contacto atrás, no significa que el paciente se va a morir, no, pero le estás dejando un problema potencial que puede venir mañana y decirte, bueno, me está doliendo, y viene por acá y todavía atrás. Esos son conceptos básicos que ustedes deberían saber. ¿Entiendes? No significa necesariamente, pero no es lógico que un estudiante de CIA 3 ponga su puente acá, haga lateralidad y comience a del otro lado, ¿cierto? Esos son conceptos, como les decía al inicio, que ustedes ya deben haber traído. No los doctores, el doctor no me lo explicó porque se peleaba, uno que hacía terapia planificación, el otro no, el otro me decía una cosa, el otro me decía no es mi problema. Traten de reunirse, miren, yo les ofrezco, ya les he dicho, creo. Nosotros tenemos clase de locura. Acá no es culpable, porque el próximo año, cuando pasen de años, si no se haga y tal, no, intentamos hacer todo lo mejor posible. Si hay algún tema que usted requiera que no sea PCA, no sé pues, cómo se hace una corona de silicato de litio con CAD-CAM, no está en diagnóstico o algo así, podemos hacerlo, pero en clase virtual. No hay ningún problema en hacerlo, para nosotros sería ideal aprovechar, pero las clases están programadas. ¿Okay? Entonces, repito, yo me gusta repetir las cosas porque me parece que pueden fijar en eso. Y no hablar un montón de cosas y fijar. Viene mi paciente, le falta la 1.1 y la 1, no sé, y yo tengo que llevarlo a eso más o menos. Pero tengo que saber cuál es ese estándar. ¿No es cierto? Si este de acá, yo le dejo forma de canino a la 1.1, ese es elemental. ¿No es cierto? Para eso han llevado el curso el doctor Fernandito Ortiz de anatomía y fisiología. ¿No es cierto? El doctor Fernandito Ortiz, por ejemplo, siempre conversamos. Yo sé más o menos cómo están ustedes. Entonces, acá no hay línea media. Siempre, pero se acepta que hay algún tipo de distorsión hasta de 4 milímetros. Doctor, mi paciente quiere que le deje la mitad, ya llaman a la solería para que le haga una ortodoncia y le deje todo en su lugar. ¿No es cierto? También es fácil eso. Nosotros trabajamos también en función a los pacientes quieren. ¿Ya? Acá en la clínica se integra, no pasa eso. Ahí tú traes a tu vieja y ahí, si necesitas endodoncia, algunos le hacen endodoncia. Pero bueno, sin que necesite. Entonces, acá, cumple con el requisito de oclusión de día anterior, de estética. No necesitan saber estética, ¿no? Por ejemplo, acá abajo parecen que plátanos, ¿no es cierto? Mira, acá decía sube, baja, sube otra vez, este está más chiquito, este más ancho, uno más largo, otro más largo. Pero yo le cumplió, doctor, le he puesto el puente, va a poder masticar, y va a poder hablar, y va a poder deglutir, y la estética.
Miren, chicos, yo no los estoy formando por si acaso para que aprueben el curso, ¿ya? Y para formarlo, creo que todos los profesores para que te sirva en tu vida profesional. ¿Entiendes? Entonces, acá no necesita el paciente de la doctora, no puesto. ¿No es cierto? Ya ese es feo, ¿no es cierto? Y peor, no sé, pero bueno, le echamos la bomba técnica. Pero miren ustedes, por ejemplo, la guía anterior. O sea, del ministro de Flora Sanitaria, cómo está la ley, ¿no es cierto? Entonces, mi estándar, pues de ustedes también, es saber cómo funciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá el paciente hace protrusiva y fácil no chocar atrás, porque no hay la casi esa misma, ¿entienden? Eso es lo primero que ustedes tienen que entender. Y todo eso está contemplado en lo que hemos dicho. Finalmente, es que tu paciente funcione, comer, vestir, hablar y estético, pero haciendo tallados y reconstrucciones apropiadas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esas son las funciones del sistema estomacal, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los componentes? La referencia. ¿Ustedes saben cuáles son los componentes funcionales? Ya, como si no fueran a dibujarlo a todos. Como están grabando, seguramente de cámara. Sistema neuromuscular. ¿Y a qué más? Cognición. Protrusiva, ¿no? La verde la C. Claro. Vamos a olvídense todo ya. A ver, acá la señorita, ¿cómo te llamas? Wendy. Wendy quiere comer una manzana. Entonces acá le damos la manzana. ¿Y qué va a hacer Wendy? Va a abrir su boca. Para abrir la boca, ¿qué necesita? Los músculos, bueno. La orden cerebral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los músculos de apertura? Se puede tomar el examen de origen e inserción de todos los músculos. Elevadores y depresores, elevadores vaqueados y especiales. Entonces, ¿necesita qué cosa? La musculatura. ¿Qué más necesita? La articulación temporomandibular para que se mueva, ¿no es cierto? Porque si tú estuvieras acá recontra solidificado acá, aguanta, no puedo abrir. ¿Entiendes? Musculatura, ¿no? La articulación temporomandibular, que es la bisagra, los dientes, que nos van a morder, y el periodonto, que es el que va a resistir. ¿Cierto? ¿Está claro? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los componentes funcionales y tienen todos los son esos? A partir de acá, ya cada uno en su tema. Por ejemplo, en oclusión dentaria, habíamos hablado, por ejemplo, qué cosa es el plano oclusal. El plano oclusal es paralelo a qué, a Frankfurt o acá. ¿A Frankfurt o acá? Acá. Sí, ¿no? Y ustedes para registrar al paciente, por ejemplo, teoría es esta, ¿no? Que el plano oclusal debe ser paralelo al plano de campo. Y ahí cómo me doy cuenta. Si tú me tomas un modelo superior, un modelo inferior y ya veo el plano oclusal y ¿dónde está el campo? ¿No es cierto? ¿Qué hacen ustedes para verificar eso? Lo articulan poniendo el arco facial. A partir de ahí, pues, si está distribuido, si está distribuido. ¿Entienden? Entonces, miren, chicos. Si estos son los componentes funcionales del sistema estomatognático, tú puedes tener, por ejemplo, vamos a poner exageradamente una contracción de los maceteros o el periodo interno, que son potentes maceteros. Si se queda contraído, no, ¿qué te tengo que dar? De repente una somadrina, ¿no es cierto? Para que puedan mover. Y si eso es causado por una interferencia, tengo que ver la interferencia en oclusión de talla. Pero tengo que ver primero cuál es la oclusión, lo que estaba diciendo hace rato. Y el periodonto ¿qué soporta? El soporte. Pero ¿cómo? Está duro, está amortiguando, tiene receptor. Me imagino que va a aprender, si no lo voy a guardar Fernandito ahorita, y digo que venga. ¿Entiendes? Entonces es un engranaje. Algunas veces tú dices, por ejemplo, doctor, mi paciente le han sacado un diente, ya, el de arriba se ha destruido, los otros se han mesializado, y cuando hace la lateralidad se atraca, así, ¿y dónde queda el músculo? No, ¿dónde? La articulación temporomandibular. ¿Qué va a hacer? ¿Van a abrir la articulación? ¿La van a limar para que pase? No. De todos estos elementos,
¿Dónde el odontólogo tiene injerencia principal? En la oclusión dental. Que yo sepa, nadie, no, mañana tengo que desinsertar un macetero y poner en su sitio. No, que va a ser un trasplante icónico. Tampoco hay trasplante icónico, ¿no es cierto? Que el receptor propiosentivo, interosentivo, no. Todo lo manejamos en la medida de lo posible a través de la oclusión. Es importante conocer la oclusión dentaria. Lo que pasa es que la mayoría de veces cuando nos angustia el récord, el otro día venía callado, ya te olvidas de la oclusión dentaria. Y como les digo, chicos, lo que ustedes aprendan acá es lo que van a hacer. Alguien me puede jurar por la Virgen que no, acá lo hago mal, pero te juro que lo van a hacer bien. Mentira. ¿No es cierto? Entonces, por eso tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. ¿Okay? Ahí tienen, por ejemplo, ¿no es cierto?, la oclusión dentaria. Y esta es la parte biológica, como yo les decía hace rato. Si yo voy a poner acá una resina, es primero, chicos, vamos a acercar hasta acá, no creo que llegue. Si yo voy a poner una resina, ver la integridad del diente. ¿Cierto? Cuán desgastado, si hay compromiso pulpar, de repente está comprometida toda la estructura del diente y yo tengo que hacer acá un tratamiento de conducto y hacer una rehabilitación. Ahora, ustedes me estarán diciendo, claro, si está toda la corona rota, tratamiento de conducto y un poste. ¿Todos coincidimos en eso? Bueno, la odontología moderna, la de última generación, ya está cuestionando. Y le estoy diciendo del año 2000, no ahorita. Ya no se deberían hacer postes, sino hacer reconstrucciones que se llama biomimética a través de fibras de polietileno, una se llama Ribon, ¿no es cierto? Y ustedes van a reconstruir el diente. Claro, oye doctor, pero ese diente es pilar de un puente, aguanta. De repente todavía hay que hacer el espigo hasta que se tenga más referencia. No hay tanta bibliografía como para construir toda una boca a punta de arriba. Yo tengo un paciente, de repente está acá, no sé si lo he puesto, si aquí se me está sacando canas, un calambre cerebral, ¿no es cierto? Y tiene que ver cuáles son las cosas y cómo funciona. Yo no les voy a hacer la clase ahorita, porque es un curso, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, por ejemplo, ese es el ácido, ¿cierto? Que ustedes se lo ponen al paciente y no sé, todos los profesores creo que tenemos esa diapositiva. ¿Entienden? Entonces ustedes ven, por ejemplo, el conducto auditivo externo, el rebolo infrumental, la gradera. Y acá hay una pregunta. Primero, ¿para qué sirve el arco facial? Doctor, voy a ponerme arco facial de bien, ¿me ayuda? ¿Para qué sirve el arco facial? Chicos, algunas cosas entiéndanlo bien. Yo les digo la verdad, porque yo creo. Algunas cosas les sirven para adquirir destreza y otras principalmente para que sepan cómo funciona, no tanto para aplicar a tu paciente, no para que sepan cómo funciona, pero tu paciente va a aplicar otra cosa. No todo, pero acá se ve el arco cruzado para verlo acá, ¿no es cierto? El arco facial me sirve, uno, para relacionar el maxilar superior con respecto al eje terminal del bisagra. En otras palabras, yo estoy así y este es mi plano cruzado. Si yo no uso eso, lo puedo poner más así, más arriba. Entonces, esa posición exacta con respecto al eje terminal de bisagra, intenta ponerlo lo más exacto de este arco, no es el más exacto en este caso. ¿Ya? Entonces, por eso ponen ustedes el arco que va acá, el conducto auditivo externo, ¿ya? Y van ajustando, y esa altura la regulan, ¿se acuerdan? Bueno, la mayoría tiene este, ¿no? El que tiene el canal tiene una punta acá, pero la mayoría tiene así. Tú pones el arco mayor, lo pones acá, está bien, ahí quedó. No, espérate, hay que subir o bajar, y ahí adquiere su posición final en el contexto. Otra cosa es la primera es para ver la relación del plano cruzado con respecto al eje terminal de bisagra, y la segunda es para ver la distancia intercondible. Small medular, 80, 100, 112 milímetros, más o menos. Hay articuladores más exactos, porque hay un montón. Hay ¿cómo se llama ese articulador? No me acuerdo cómo se llama, hay $10,000 que se tome exactamente, ¿no es cierto?, cuál es la posición. Acá son promedio, ¿ya? Pero toma exactamente. ¿Dónde está? Acá sí necesito pararme y pasarlo, pero no sé por qué no aparece más. Ya. Entonces, una vez que ustedes conocen la posición de la pieza bucal, su anatomía y sus contactos, ¿no es
¿cierto? Recién, hoy mi paciente está igualito a este, sino que le faltan dos.